Vamos a hablar esta noche de vegetales extraños, vegetales heterodoxos, podríamos decir. Tenemos otra charla para preparar, pero ante su desaparición vamos a hablar de esto. Al oeste de la China, en un lugar donde no había ni sol ni luna, se extendía el estado de Suiming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noche. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Suimu. Era enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía perpetuamente, sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Suiming. A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Suimu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de su muerte, los descendientes de Sui Ren todavía mostraban una silla en ramas que, según decían, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. Es una linda historia esta, ¿eh? Otra historia. Entre los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes. El obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal del mundo induce a los espíritus racionales a calcular el carácter inflexible de esta regularidad. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de infinidad de discursos arbóreos. Entre tantas historias, he elegido esta muy breve. A veces los mitógrafos discuten acerca del sonido de las voces de los árboles parlantes. Suele comparárselas con suspiros, murmullos, brisas, pero tal metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase de los árboles al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quienes sostienen que los árboles en realidad no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos, o que no son verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio. Así, el dios Apolo cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Una tarde, agotadas sus fuerzas e inminente el atropello, la ninfa pidió a su padre, el dios río Peneo, que acudiera en su ayuda.
Peneo la convirtió en laurel, que en griego se dice Dafne. Hoy los escépticos se rehúsan a pasmarse ante la elocuencia de los laureles, porque en verdad la que habla es Dafne. Es también una linda historia. La historia de vegetales parlantes es extraordinaria siempre. El katsura, hablando de laureles, es también un laurel. Crece en la luna y es el único árbol que hay allí. En el Japón se piensa que algunas de sus hojas, al desprenderse, caen a la tierra. El que se apodera de una hoja del katsura consigue encuentros amorosos tantas veces como se lo propone. Siglos atrás, cuando llegaba el otoño, las chicas y los muchachos recorrían los campos en 4 patas buscando una de aquellas hojas. Los cronistas anotan el siguiente abuso. Ante el hallazgo de cualquier hoja, los jóvenes declaraban su pertenencia al katsura y reclamaban a las niñas el cumplimiento de las conductas establecidas por la leyenda. Bien, las niñas no dudaban en absoluto de la veracidad de aquellos juicios botánicos. A veces hay historias de árboles parlantes que nos llenan de miedo, ¿no? En realidad, el más conversador de los árboles parece ser el saúco. Las brujas y los hechiceros suelen oír sus enseñanzas que les permiten elaborar ungüentos y pociones con las flores y la madera del propio maestro. Los poderes mágicos del saúco provienen quizá del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles, que pertenecen, por cierto, a la familia de las higueras. Con su madera se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiro. También las varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad. Eso dicen los saúcos cuando hablan. De la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las Islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente. El veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo. Esta alarma resultaba tardía. Muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer, el upas era un árbol locuaz, pero no era posible acercarse lo suficiente como para escucharlo. Por suerte, aquellas toxicidades empezaron a decaer allá por el siglo XVI. En verdad, cuando los holandeses colonizaron las Islas Sonda, los nativos podían pasear a la sombra del árbol y el upas ya no hablaba. Quedaba como muestra de su anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas. ¿Le gustaron estas historias acerca de vegetales heterodoxos? Raro, como las plantas carnívoras que... Son historias del orden de las plantas carnívoras. Hemos ido a la discoteca y le contamos estas historias al discotecario, quien inmediatamente dijo que en su casa tenía
¿cómo se llama eso? Esa planta que cura todo, Aloe vera. aloe vera. Tenía aloe vera, y que esa era la más mágica de las plantas. No, ¿qué tiene que y ver, uno señor? tomaba aloe vera y en cada ingesta agregaba 10 años a su vida. Todo eso me dijo. Aloe vera tiene cualquiera, está por cualquier parte hay aloe vera. Vaya y dígaselo al discotecario. A mí la historia que más me gustó, de todos modos, es la del Katsura, aquel árbol. laurel que Ah, crece, laurel. que crece en la luna y que deja caer hojas a la tierra, que producen amores con toda rapidez y sin complicación alguna. Estas hojas probablemente se secan, y es lo mejor que tienen. Son hojas muertas. Y Hojas Muertas es la canción que vamos a escuchar ahora, por Yves Montand. Es una canción compuesta, evidentemente, pensando en el Katsura, en el No sé. laurel de la luna. La letra no parece decir eso. No, no, ni la letra ni nada. Pero bueno, eso era para quedar bien con el comisario. Es una hermosa canción que muchas veces hemos cantado y tocado aquí con el querido Gillespie. Ahora la canta quizás su mejor intérprete, que es Yves Montand.